buenos días, son las 6 de la mañana de este viernes 26 de febrero de 2016, esta es la hora de la verdad y estos temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. El 2 de abril tenemos un compromiso con Colombia, un compromiso con la manera de entenderla, un compromiso con la patria, que se cumple muy fácilmente. En una grata jornada, grata, porque esto tiene que ser una jornada de alegría, de fe en los destinos de Colombia, una jornada llena de luz y llena de color, a caminar a la calle, porque no estamos de acuerdo con que los bandidos se tomen el país, no estamos de acuerdo con que hayan malbaratado la mayor bonanza económica que tuvo Colombia, no estamos de acuerdo con que hayan arruinado Ecopetrol, con que hayan regalado a Isagen, con que el costo de la vida esté por las nubes, con que el precio del dólar se haya subido de manera tal que hasta el grupo Sura, al parecer el más santista de todos los grupos, se está quejando de la política macroeconómica, que nos hayan impuestos destructivos para las empresas de Colombia, que no haya empleos para los jóvenes colombianos. Por todo eso, porque no estamos de acuerdo con lo que está pasando, simplemente vamos a caminar el 2 de abril. La noticia está confirmada como noticia. Hay ponencia que al parecer se radicó el día de ayer para anular la elección de Alejandro Ordóñez Maldonado como Procurador General de la Nación. La reelección es inconstitucional. La de Maya Villazón no fue inconstitucional. Tuvimos 4 años entonces un procurador de facto, el procurador Maya Villazón. El procurador Alejandro Ordóñez sí se tiene que ir. Es orden de Juanpa para el Consejo de Estado. Ya dijimos lo que pasa cuando el monarca o el monarquita o el monarquillo mandan sobre la justicia. Cuando no hay una justicia independiente, cuando no hay una justicia que falle en derecho, que diga el derecho, y por eso en la jurisdicción, el país está perdido, la sociedad está a la deriva, los jueces son la columna vertebral del orden social, jueces dependientes del gobierno son la contradicción en los términos, eso es lo que tienen los tiranos, jueces a su servicio, por eso Hitler pudo poner a Alemania de rodillas, porque los jueces lo acompañaron, y los empresarios también, dicho sea de paso. Le viene muy bien a Juanpa la ocasión de salir de Alejandro Ordóñez, porque la Procuraduría ya abrió pliego de cargos contra los responsables de $4.000 millones que al parecer se perdieron en Reficar. Porque la Procuraduría ya abrió la correspondiente investigación para que expliquen por qué regalaron a Isagen, regalaron el agua, regalaron la energía de Colombia para tapar huecos y para pagar mermelada. Porque el procurador está abriendo investigación para saber quién dio la orden de despejar Conejo cuando el despeje está expresamente prohibido en la ley y en la Constitución de Colombia. Cuando el procurador averigua todo eso, cuando el procurador dice la verdad sobre lo que está pasando en La Habana, sobre el lavadero de dólares, de miles de millones de dólares que eso representa, entonces Juanpa encuentra la manera de salir de él. Definitivamente hay cosas muy incómodas y una fundamental, la verdad. La verdad es muy incómoda. Entonces a la verdad a veces le ponen bombas y a veces buscan jueces abyectos para destituirla. La soledad de Juanpa cada día será peor. Lo que le pasó esta semana en el Congreso de la República es el comienzo de su soledad absoluta. Ya no tiene cómo comprar cariño. Y como dice la ranchera por ahí, el cariño comprado ni sabe querernos ni puede ser fiel. Volvieron a La Habana los bandidos estos que se estuvieron paseando por Colombia
y a los que les hicieron el despeje en La Guajira. Volvieron a La Habana, protocolo especial. Otra vez, qué dolor de patria, qué dolor en el corazón. La Cruz Roja, bueno, es la Cruz Roja Internacional, digamos que no es la Cruz Roja colombiana, digamos que es la internacional, de unos despistados que resolvieron ponerse a las órdenes de los bandidos. Ya debiera llamarse Transcruz Roja. Transportamos bandidos a domicilio. Ayer veíamos a los helicópteros que entraban y salían del aeropuerto de Valledupar llevando los bandidos con el emblema de la Cruz Roja. La Cruz Roja ya no es para atender el dolor de la gente, ya no es para acudir al desamparado, ya no es para tratar de calmar los dolores de una humanidad que sufre, sino para transportar bandidos, para transportar asesinos, para conseguir que esos asesinos se tomen un país y se sigan robando los niños, poniendo las bombas, haciendo la tarea del narcotráfico. Y a propósito, ¿quién entiende a los Estados Unidos? Ya resolvió el señor Kerry que se quiere reunir con los plenipotenciarios en La Habana, es decir, con los narcotraficantes. ¿Por qué no nos los dijeron antes? ¿Por qué no se reunieron de una vez con Pablo Escobar y con Gacha y con los Rodríguez Orejuela y nos hubiéramos economizado toda esta guerra, tanta sangre, tanto dolor que hemos pagado por enfrentar el narcotráfico? Ahora el secretario de Estado de los Estados Unidos se reúne con el principal cartel de la droga para buscar con ellos la paz. ¿No quiere que le mandemos la Bacrim, señor Kerry? Se las mandamos también. ¿Cuántas toneladas de cocaína quiere al año? Se las mandamos también. ¿Quiere bajar las banderas? Bájelas de una vez. De una vez. Y no ponemos más muertos. Y no nos exponemos a más bombas. Y no tenemos que llorar más muertos de periodistas, de jueces, de la gente del común. ¿Cuánta sangre hemos pagado por combatir el narcotráfico? Y ahora el secretario de Estado de los Estados Unidos se reúne con el principal cartel de narcotráfico del mundo. Entonces, bueno, ¿por qué no piden que el Chapo Guzmán salga de la cárcel y se vaya para La Habana y de una vez a Simón Trinidad y les mandamos a los de las Bacrim y quedamos listos? Si eso es lo que quieren los Estados Unidos, pues que lo hagan, pero bien hecho. Colombia importa energía del Ecuador y ya nos hablan de racionamiento de energía en las horas pico. Lo que negaron 1000 veces, lo que no era posible, todo estaba cubierto. Se lo atribuyen ahora al incendio de Guatapé. No, hay que atribuírselo a años de no hacer nada, de no crear un reservorio de agua, de no atender el tema de la reforestación, de no defender los recursos naturales, no defender los ríos. Esa falta de política es la que nos tiene en el racionamiento. Aquí hubo un gobierno que prácticamente estuvo caído por el racionamiento. Este otro no va a tener más remedio que quitarnos la energía y comprar lo que puede comprar del Ecuador. Para eso son los amigos, ¿verdad? Para eso es Correa. Averiguaremos pronto cómo va ese país que está necesitando cada dolarito que le puedan pagar. Es por esa razón por la que Ecuador nos va a vender energía. Y a propósito, Ecuador, ¿por qué no tiene problema de energía? A Ecuador, ¿por qué la que tiene no solamente le alcanza, sino que le sobra? ¿No está también en la zona ecuatorial? Y es que esos sí que están en la zona ecuatorial. Marchas de protesta en Bogotá. Ya uno no sabe por qué marcharon. Parece que marcharon por todo. Por el aumento de precios en Transmilenio, por los vendedores ambulantes, por el costo de vida, por todo lo imaginable. Fue como una especie de simulacro de preparatorio de la marcha del 17 de marzo. O como un anticipo de la que será, esa sí, la gran marcha del pueblo colombiano, la del 2 de abril. Reclutamiento de niños en Medellín. Las cifras son
sencillamente descomunales, aterradoras, y ya tenemos la noticia de que hay padres que tienen que pagar para que no se les lleven a los hijos. En eso estamos. Esa es la paz de Juanpa. El caso del general Martínez. El caso del general Martínez, que nos lo expliquen despacito. Le quitaron la visa y lo humillaron hasta extremos indecibles. Y entonces nos iban a contar qué era lo que pasaba y cuáles eran los cargos que los Estados Unidos tenían contra Martínez. Lo que pasa es que les aparecieron en la misma bolsa Rosso José Serrano y sobre todo el ministro de Santos, el inspirador, el que le habla al oído, el general Naranjo. ¿Por qué el general Naranjo no pierde la visa? ¿Por qué al general Naranjo nadie lo investiga? ¿Qué sabe el general Naranjo que inhibe todos los movimientos para ponerlo donde debiera estar hace mucho tiempo? La Corte Interamericana de Derechos Humanos empieza a preguntar por los 100 muertos de la Modelo. Por lo pronto empieza a preguntar la comisión. Es que hemos descubierto que en la cárcel Modelo asesinaron 100 personas, que las trituraron y que las tiraron sus restos por las cañerías. Y nos acabamos de enterar de ese detalle. 100 muertos en la cárcel Modelo de Bogotá. Alguien que averigüe. Brasil y Odebrecht perdieron el grado de inversión. Y recordemos que Odebrecht es gran contratista en Colombia. Entonces, ¿esto cómo es? ¿Cómo es? Brasil perdió el grado de inversión y al día siguiente se la quitaron a Odebrecht. Y aquí Odebrecht es contratista consentido. Nos preguntamos, porque ya hay una investigación en el Perú por $3 millones que Odebrecht le habría pagado a Ollanta Humala por cierto contratico. En Brasil se porta muy mal, en Perú se porta muy mal, y en Colombia, ¿cómo se porta Odebrecht? El chavismo destruyó a Venezuela. Lo dice Óscar Arias, expresidente de Costa Rica y Premio Nobel de Paz. Y trae algunas cifras. El salario de los venezolanos es de $10 al mes. En términos reales, un asalariado se gana $10 al mes en Venezuela. La inflación este año será del 700%. El déficit fiscal es el 24% del PIB. Chávez y Maduro acabaron con Venezuela. Y dice Óscar Arias, en Venezuela está claro que si una persona mata a otra, eso se llama homicidio. Pero si matan a todo un pueblo, eso se llama chavismo. Por un empleo, el viceministerio de Aguas, el conservatismo vuelve al santismo. Eso es tener convicciones, carajo. Eso es tener principios. Eso sí es la identidad ideológica del Partido Conservador a través de toda su historia. Desde los señores Caro y Ospina, el Partido Conservador no se mostraba tan agresivo ideológicamente. Por el viceministerio de Aguas entra otra vez al santismo. El distinguido yerno del presidente Gaviria lleva al Partido Conservador al santismo porque le nombraron un amigo en el viceministerio de Aguas. ¡Qué grande es el Partido Conservador! Hoy hablaremos con la doctora Marta Lucía Ramírez para que nos cuente algo sobre esta historia dramática. Grandes bombardeos rusos y de Bashar en vísperas de la paz. Recrudecieron los bombardeos para que los coja la paz ya bombardeados. Nuevo tiroteo en los Estados Unidos, esta vez en Kansas. Varios muertos y decenas de heridos. Murió el atacante. ¿Qué pasa en los Estados Unidos? Inmigrante sirio ante tribunal sueco por crímenes de guerra.
¿Suecia en estas? ¿Pero Suecia no es la que alberga todos los bandidos que salen de Colombia? ¿Suecia no es la que le ha dado albergue a los asesinos de Gloria Lara, por ejemplo? ¿Eso no es el peor crimen que se haya cometido? Ahora están acusando a un sirio por crímenes de guerra. Vea pues el contrasentido. Apple apela decisión que la obliga a hackear el celular del atacante de San Bernardino. Vuelve el espectro del fiscal Nisman. Un nuevo fiscal argentino muy prestigioso, Ricardo Sáenz, confirma que Nisman no se suicidó. A Nisman lo mataron. Vuelve Cristina Fernández a quedar en el ojo del huracán. Dicen en Brasil que los efectos del Zika sobre criaturas en gestación pueden ser peores que lo dicho hasta ahora. Joe Biden, vicepresidente de los Estados Unidos contra Donald Trump, por sus ataques a los mexicanos. Y en Hoy en la Historia recordaremos cuando uno de los mejores reyes borbónicos que tuvo Francia, tal vez el mejor, Luis Felipe, quien le dio a Francia tiempos muy felices sobre la base de la conciliación, de la moderación, sale definitivamente al exilio después de la Revolución de 1848. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas en la Hora de la Verdad. Saludemos la mañana, Montserrat Fernández. Muy buenos días. Bueno, regresa el show de La Habana, les quiero contar, con todo su circo, y habrá nuevos espectáculos. Al show de la Pedagogía por la Paz, que es puro proselitismo armado, lo pudimos ver todos en el Conejo La Guajira, cuando estaban armados hasta los dientes las FARC y se movían libremente, como dueños, mejor dicho, como dueños del lugar. Pues ese proceso, esa pedagogía por la paz, probablemente la van a maquillar un poco y le cambiarán su nombre, que eso es lo que se suele hacer, ¿no? Dicen en algunos medios de comunicación que los negociadores del gobierno y las FARC sesionarán, esa fue la palabra que usaron, sesionarán el fin de semana como si estuvieran en el Congreso y no en un proceso de negociación con un grupo narcoterrorista. Una vez más vemos cómo tuercen el lenguaje para ir amaestrando a la opinión pública en este proceso de paz. Algo que no consiguen, ¿no? Yo insisto, porque en las encuestas de opinión la gente no tiene mucha fe en este proceso de paz, por no decir casi ninguna. Pues estas sesiones, en esta especie de Congreso de La Habana, estudiarán los nuevos protocolos y condiciones para las futuras visitas pedagógicas que realice la guerrilla y harán el diseño de la hoja de ruta, dicen ellos, para la recta final de las negociaciones que empiezan el 3 de marzo. Pregunto, ¿conseguirá el gobierno cumplir con el plazo fijado del 23 de marzo? Me parece que está un poquito ajustado. ¿Continuarán las visitas pedagógicas al estilo de La Guajira o disimularán un poco las FARC su proselitismo armado? ¿Continuará la Cruz Roja haciendo el cuestionable papel de transportador? Y por último, ¿qué hay detrás de tanto afán por conseguir una firma que hasta el momento no está claro que garantice la paz? Esa firma lo que nos lleva a esos nuevos episodios de una guerra que está armando Juanpa. Yo la quiero remitir a usted y a toda nuestra audiencia a dos excelentes artículos que trae hoy el diario El Tiempo. Uno de Plinio Apuleyo Mendoza y otro de Jaime Castro. Mire usted. Pero muy bueno, el de Plinio en su columna tradicional, la más leída que hay en Colombia sin duda y la más autorizada y la mejor escrita, y la otra, la de Jaime Castro, que es una página entera hablando sobre estos temas y poniendo muchas cosas en su sitio. ¿Cómo va a ser esto de la llamada paz? ¿Cómo son las formas de concentración? ¿Cómo la impunidad para los crímenes más atroces? Porque impunidad es y de impunidad se trata. ¿Cómo vamos a tener un narcotráfico cada vez más estimulado y cada vez más agresivo? Bueno, sí, William, diga. William. Doctor. No. Creí que estaba diciendo algo. Fue que me pareció
verlo modular ahí en su asiento. Estaba practicando él. Estaba practicando, estaba cogiendo impulso. Bueno, sí. Empiezan pues las nuevas sesiones. Hay sesiones en el Congreso de la República, en el Capitolio Nacional, y sesiones en La Habana. Sesionarán, seguramente dirán, brutos, pero ¿cómo fue que se dejaron coger allá en el Conejo? ¿Cómo no le quitaron los celulares a todo el mundo y los teléfonos? ¿Cómo no los cortaron? Porque esto lo estábamos haciendo, mire cómo nos salió de bien en el Diamante, en Caquetá, nos salió bien en Putumayo, en todas partes. Estábamos haciendo lo mismo y no nos habían pescado, pero nos dejamos pescar allá en Conejo y quedamos muy mal. ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Qué vamos a hacer ahora? Con este impasse, como dice Santos, que es, según los diccionarios y el de la Real Academia inclusive, un callejón sin salida. Pero pues como Juanpa es de malitas para esas cosas del idioma, habló del impasse en el que estaban, pero que no valía la pena, que ya todo estaba arreglado, abrazo. Y para eso ya regresaron a La Habana, que para eso tienen transportador oficial, que es la Cruz Roja Internacional, que ya no alivia los dolores de los heridos. Ya la Cruz Roja, pues, ¿para qué va a tratar de ayudar a los que se mueren de hambre en La Guajira o en el Chocó, o los que están gimiendo en Medellín, las familias aterrorizadas porque se les roban a sus hijos? No, la Cruz Roja no tiene nada que hacer. Ella está dedicada a transportar bandidos narcotraficantes. Entre las cosas graves que nos han pasado y los costos altos que tenemos que pagar, es la pérdida del afecto y del respeto que le hemos tenido a la Cruz Roja desde cuando llegó al país. ¡Qué dolor! William Calderón. Doctor Londoño, buenos días Colombia, gracias por invitarnos a sus hogares y a sus vehículos. Hoy es viernes 26 de febrero del año 16, son las 6:27 de la mañana. Mientras John Kerry se quiere reunir con el primer cartel de la droga en el mundo, los narcoterroristas de las FARC, al general Martínez, a quien apodamos cariñosamente sus amigos Veneno, le quitan la visa para su ingreso a USA. A los hijos del tío Sam se les olvidó que los criminales de las FARC, socios del presidente bolivariano, envenenan al mundo, asesinan y secuestran militares y policías, se roban a Amar González, a Keith Stendhal y a Tom Howes. Pero para John Kerry, los forajidos de las FARC son ahora sus nuevos mejores amigos, los socios de Hugo Chávez, quien insultó al presidente de los Estados Unidos de Norteamérica cuando lo mandó a los profundos infiernos a oler azufre. Se le olvidó a Kerry lo de los pitiyanquis, y en esas condiciones, ¿cuándo le quitarán las visas a Rosso José Serrano y al generalísimo Óscar Naranjo por las mismas causas que alegaron quitársela al gran general Martínez? Martínez. Bueno, usted sabe, William, que la visa, el otorgamiento o la negación de una visa es un acto discrecional de un gobierno. Sí, señor. Y ni más faltaba que fuéramos a discutir el poder que tienen los Estados Unidos de darle la visa a alguien o de quitársela. Esa es una decisión perfectamente autónoma que ellos manejan como les parezca que deban manejar, para su propia seguridad, para su tranquilidad, para lo que quieran. Es un tema de política que le pertenece a los Estados Unidos. Lo que uno sí no entiende es por qué, si existen los mismos cargos en el mismo proceso contra 3 personas, le quitan la visa a una y no se la quitan a las otras 2. Pues uno tiene derecho a decir, yo no entiendo porque Rosso José Serrano y el general Óscar Naranjo están en el mismo taleguito en que aparecía el general Martínez, claro, exactamente en el mismo, recibiendo dinero indebidamente de bandidos, con pruebas o sin pruebas. Pues eso es lo que tienen los Estados Unidos. Claro. Al general Martínez le quitan la visa,
después de que lo amenazaron en Colombia, porque el general Martínez era una piedra en el zapato para las FARC. ¿No ve que el general Martínez dijo que el atentado en mi contra lo cometieron las FARC? Y eso no se lo perdonaron Eso nunca. no se lo perdona Juanpa, ni se lo perdona Naranjo. Eso Por algo no será. Eso no se lo perdonaron nunca. Cuando iban a montar el tinglado de la farsa para decir que me habían puesto una bomba eran los de la extrema derecha. Seguramente Enrique Gómez y Plinio Apuleyo Mendoza y quién sabe más será de extrema derecha para ellos. Cuando iban a montar esa farsa, les apareció el general Martínez en un acto espontáneo, legítimo, lleno de razones, para decir que no tenía ninguna duda que fueron los de las FARC, como efectivamente se probó judicialmente, solo que en la investigación por ese hecho llegaron hasta un punto, hasta Bigotes y hasta Tavares. Nunca tuvieron la curiosidad de preguntarle a Bigotes y a Tavares quién les dio la orden. Pues obviamente la orden venía desde Cuba, desde Lozada, que era el que ya me había mandado matar y me había condenado a muerte de tiempo atrás, y todos sus amigotes. Pero Martínez lo dijo, y decirlo en ese momento fue pecado, y ahí se la juraron. Claro. Se la juraron y le cumplieron. Y le cumplieron a través de Luis Carlos Villegas, que es ahora el esbirro, el verdugo, claro, del régimen. Sí. Hombre, qué tristeza, por Dios, qué tristeza. Un hombre que fue tan importante, cómo llegó a su nivel de incompetencia según el principio de Peter. Ustedes conocen el principio de Peter, ¿no es cierto? Sí, señor. Todos tenemos un nivel de incompetencia y cuando nos ponen en él, pues quedamos como lo que somos, como unos incompetentes. Eso le está pasando pues a Luis Carlos Villegas. Sí, al sargento, Entonces, al sargento García. mientras era para decir cositas ahí en la Asociación de Industriales y para presentar estudios y tal. Y para ir Lo pusieron a todos los Manizales a ver cómo aplaudían al Procurador General de la Nación. más que aplaudirlo, ¿no? Más que Aclamaban, mejor dicho. lo aclamaban. Claro. Pues entonces Luis Carlos Villegas, según el principio de Peter, llegó a su nivel de incompetencia en el Ministerio de Defensa. Hace cola para Y él- pensar. Y está él de fue último. el que amenazó al general Martínez. O usted pide la baja o lo llamamos a calificar servicio y de encima le hacemos quitar la visa de los Estados Sí, Unidos. lo que hicieron con el almirante Arango Bachi. Y le cumplieron. Bueno, yo no sé si al almirante Arango Bachi le habrán quitado la visa, yo no creo. Yo creo que simplemente lo hizo destituir Juanpa por razones que tal vez nunca se sabrán, pero que muchos suponen. Bueno, Sergio Gel. Doctor Londoño, feliz viernes para todos nuestros oyentes. Abrimos la mañana revisando compañías que están operando en nuestro país. Hablemos primero de Sura, pues su presidente da una entrevista en el diario La República y en este se evidencian unos muy complejos resultados financieros para el tercer trimestre del año 2015, resultados que ya se conocen de manera pública y que muestran cómo a la compañía pues no le fue tan bien como se esperaba, una compañía que dice su propio presidente ha sido golpeada por los impuestos y por la devaluación. Mire usted, doctor Londoño, que Sura en su tercer trimestre de 2015, en comparación con el tercer trimestre de 2014, reportó una caída del 5,7% en sus ingresos operacionales, un aumento en sus gastos operacionales del 3,9%, una caída del 39,2% en la utilidad operacional y una caída del 43,8% en la utilidad neta. En sus activos también reportó una caída del 6,6%, un aumento de sus pasivos del 2,5% y una caída en su patrimonio del 18,3%. ¿Qué es lo que dice el presidente de Sura ante esta situación? Me refiero a Andrés Castro González, pues que el tema de los impuestos en el país y el tema de la devaluación han afectado las ganancias y esta operación de Sura en Colombia. Vamos viendo entonces cómo algunas empresas de las más grandes y de las más importantes empiezan a reportar unos datos que resultan bastante complicados para la economía nacional y que son también
a su vez una radiografía de la economía de nuestro país, como también lo es Cerro Matoso, que nos presenta otra radiografía muy complicada. Esta vez no se registra en la República, se registra en Portafolio. Allí su presidente, Ricardo Gaviria, pues hace un recuento de lo que está pasando con la compañía que opera en Montelíbano. Es la dueña del único yacimiento de níquel que hay en el país y nos cuenta cómo la producción de Cerro Matoso hace 15 años era de 50.000 toneladas y para este año se esperan 36.800 toneladas. Dice el presidente de Cerro Matoso que o dan utilidad o les toca cerrar, que ya empezó el recorte de personal, que la cabeza de esta empresa que queda en Australia es la compañía South 32. No estarían dispuestos a sostener operaciones que representen perder plata, eso es obvio y evidente, y ya comienza la reducción de la fuerza laboral en Cerro Matoso, reducirán su personal en un 18%, y esto en momentos en que, como lo reportábamos esta semana, la Corte Constitucional le obliga a la compañía a realizar exámenes médicos a toda la población de Montelíbano para determinar si están intoxicados o no con el níquel. Muy difícil el momento de Cerro Matoso, muy difícil el momento de Sura, pero en general muy difícil también, doctor Londoño, el momento por el que atraviesa el país, y esto se lo digo en momentos en que se habla de un posible déficit eléctrico en Colombia. Un país que ya va a empezar a importar energía desde Ecuador, como se anunció ayer tras conocerse que las empresas públicas de Medellín solo podrían restablecer la operación de Guatapé en el mes de septiembre, tras el incendio que se produjo en su planta. Y es que las averías en Guatapé pues representan un grave riesgo para el fluido eléctrico de todo el país. Recordemos que estamos hablando de casi el 25% de la energía del país que se estaría produciendo desde allí, y esto lo que nos implica es un riesgo en los cortes de energía en Colombia. Empezamos a importar energía de Ecuador, pero no deja de ser inminente el corte del fluido eléctrico en nuestro país. Doctor Londoño, son muchas las noticias económicas las que inundan los titulares esta mañana, pero no son buenas, son bastante complicadas. Hablamos de Sura, hablamos de Cerro Matoso y por supuesto no le quitamos el ojo de encima al problema eléctrico en el país. Esto en momentos en que los embalses pues están en una capacidad muy baja. Ayer reportaban que estaban en 45% de su capacidad. Pues así están las cosas y así amanece en este viernes Colombia. Perder el 18% del patrimonio es perder la quinta parte del patrimonio. Así es, se refiere usted a Sura. Pero claro, en un año, eso es una calamidad. El 43% de las utilidades vaya y venga, pero perder el más del 18% del patrimonio. Vamos a ver cómo le explica Sura eso a sus accionistas y cómo les explica que es manifiestamente santista cuando todo se debe a un dólar disparado, que es el resultado de una política macroeconómica fallida, y a unos impuestos gigantescos, que es el resultado de una política tributaria que está edificada de esa manera para quitarle al empresario entre el 70 y el 75% de sus ingresos. Entonces, y que al mismo tiempo son los grandes soportes de ese gobierno que de tal manera los trata. Y a la lista no se le olvide poner alguito de Cerrejón, ¿no? Que está a la venta. Sí, no, si la lista es larga, doctor Londoño. Si la quiere comprar, ofrezca por ella. Yo creo que de $1 en adelante se la venden. La situación del Cerrejón, la situación de las grandes empresas colombianas, pero algunos dicen que no hay crisis todavía.